Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues hace 15 días estábamos en la cima de la Ajusco y el día de hoy vamos a subir a otro volcán que también está ubicado al sur de la Ciudad de México. Se llama Volcán Teutli. Estamos ante uno de los lugares más desconocidos del sur de Ciudad de México. Incluso pobladores de Xochimilco, Milpalta y Tláhuac nunca lo han visitado. Este es un cráter de un volcán extinto con más de 10.000 años de erupción, con menos de 3.000 metros de altura. Este es el volcán Teutli. Este volcán está entre 3 delegaciones o alcaldías. Para llegar tuvimos que pasar por Iztapalapa y ahorita ya estamos en Xochimilco esperando a nuestro guía y a nuestro amigo que se llama Peter y a su esposa Lidia. Ellos son estos guías que les voy a estar presentando porque hacen mucho este tipo de recorridos. Al llegar al lugar donde dejamos los autos, Lidia y Peter nos dan la explicación y bienvenida a Tulyehualco, una de las regiones más rurales de Ciudad de México, arraigada de muchas tradiciones y áreas verdes, una región donde incluso están los principales cultivos de maíz y nopal de la capital del país. En esta nueva normalidad que vivimos, mis amigos están realizando sus recorridos con grupos reducidos y en espacios abiertos. Además, cada uno va llegando en su auto. Iniciamos nuestra caminata y esperamos estar en menos de 2 horas en el cráter del volcán Teutli. Todo va a depender de la condición física y del ritmo con el que vayamos, pero como no son competencias y queremos ir disfrutando de las explicaciones de nuestros guías, estoy consciente que un par de horas serán suficientes. Solo espero que no nos llueva. Y por las condiciones del clima no me es posible ver los volcanes de Puebla, el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, pero ojalá todo mejore y los alcance a ver. Esta es la planta de amaranto, una planta... Las amarantáceas se distribuyen en todo el mundo, pero en particular la que crece aquí y la que domesticaron los pobladores de Mesoamérica es esta planta. Esta planta que su nombre científico es Amaranthus cruentus. Son las semillas, digámoslo así, que tienen más propiedades alimenticias, lo contienen todo, incluso el triptofano, que es muy difícil de encontrar en otras plantas. El amaranto lo contiene. Por cierto, ya tengo un buen video sobre el amaranto. Lo realicé en Nativitas Tlaxcala. Por si lo quieren ver, voy a poner aquí el enlace para que puedan conocer más sobre el amaranto. Honestamente no creí que el ascenso al volcán fuera a ser tan bonito. Me está gustando el campo y ver a la gente trabajándolo, porque estamos conscientes que el campo son los pies que sostienen a toda nación, y hablando sobre agricultura, este dato es interesante. En tu camino vas a ver montículos de piedra, que yo al principio creí que era roca de lava volcánica, pero nuestro guía nos explica que se le conocen como tenecholes, que la propia gente ha ido formando con el fin de ir limpiando los terrenos para poder sembrar y cultivar, pero algunos tenecholes ya son muy antiguos. Como recomendación, pues es bueno traer sombrero, una gorra y hasta bloqueador. A pesar de que cuando llegamos estaba nublado, pues ahorita ya está el sol sobre nosotros. Ya estoy empezando a sudar. Y para que tengan una idea, la Ciudad de México está a unos 2.200 metros sobre el nivel del mar. Aquí vamos a subir hasta los 2.700 aproximadamente. Entonces sí hay que caminar un poquito y sí cansa. Pero ahí vamos a buen paso.
El volcán Teutli se encuentra justo en la división entre Milpalta, Xochimilco y Tláhuac, que son 3 de las 16 alcaldías o delegaciones en que se divide Ciudad de México. Puedes llegar por tu cuenta, pero como siempre lo digo, las montañas y volcanes pueden ser peligrosos si no se les tiene respeto y no conoces las rutas. Por eso siempre te recomiendo venir en grupo y con guía. Desde esta posición podemos ver las lagunas, los remanentes que quedan de las antiguas, de la antigua zona lacustre de México, y estas son la parte de las lagunas de Jico, que obviamente irrigaban toda la zona también de Chalco. Esto es lo poco que queda de agua en la superficie de aquellos paisajes que cubrían de agua prácticamente todo el terreno que hoy es Ciudad de México y que poco a poco a través de las chinampas se fue cubriendo. Esto que estamos viendo aquí es una olla de agua, está hecha con geomembrana, que es una tela plástica, hay de PVC o polietileno. Esta negra que vemos es de polietileno y justamente funciona para poder tener agua en lugares muy difíciles o de poco acceso. Esta ya está destruida, duran alrededor de unos 5 años, pero pues esa es su función, poder traer agua a lugares muy altos o muy difíciles, y es para tener agua todo el año. También cuando llega a llover sirven para que se almacene el agua de lluvia. Después de casi una hora de caminar, estamos llegando a donde inicia el cráter del volcán. El camino pavimentado llega hasta aquí y eso lo ha hecho fácil, pero apenas viene lo complicado. Esta es la zona de la base del cráter, estamos en esta zona. Vamos a iniciar el ascenso al volcán Teutli en este momento. Y pues bueno, vamos a subir por uno de los costados, que se le llama el Arenal. Pues como han visto, es un lugar donde vienen también muchas personas a practicar el ciclismo de aventura, me atrevo a decirlo, porque sí está un poquito complicado. Agarran mucha velocidad y como pudieron ver, pues hasta unos se llegan a resbalar. Afortunadamente se ponen unos como guías para alertar a la gente que va caminando y pues no hay accidentes. Bueno, aquí es muy complicado subir, nos estamos resbalando por la arena, ha llovido mucho, estamos en época de lluvias. Yo lo que hago es un poco abrir más las piernas para no caerme y es un poquito más fácil así subir. Después de esta parte pues no recomiendo tenis, porque ya estamos viendo que se hunde y pues se les mete la tierra. Traten de traer botas altas. Está muy cansado esto. Sí ha sido un poco cansado nuestro ascenso, pero nada que no hubiera hecho antes. Es más la emoción que siento por llegar a la cima y ver el cráter que el cansancio. Estoy enamorado de México y su naturaleza y por visitar cada rincón del país. Estos son el tipo de lugares que tienes que conocer al menos una vez en la vida. Esta es la otra cara de Ciudad de México. Listo, andariegos, después de 1 hora 20 estamos en la cima, en el punto más alto de este volcán extinto. Ya tenemos el cráter a nuestras espaldas. No les puedo decir lo contento que estoy por la gran vista, no me esperaba tanto de este lugar. Me lamento un poco no haber venido antes, pero creo que eso es lo importante, como siempre lo digo en mis videos, de conocer cada rincón de México. Vean estas espectaculares vistas que tenemos en nuestro país y que muchos ignoramos. Yo nací en esta ciudad y nunca había visto estos paisajes. Nos toca sortear la bajada. Aquí hay que hacerlo de ladito para no dar el sentón. Pero también hay que tener mucho cuidado. ¿Qué tal? ¿Cómo lo sentiste? Estuvo buenísimo, cansadísimo, pero fue padre. Sentí que también iba a rodar. Qué bueno que no te caíste. Está increíble. Qué bueno que te está gustando.
Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al volcán Teutli, que es uno de los muchos recorridos que hacemos con Azteca Travel Tours Art. Nuestro club de viajeros se llama Aztec Explorers. Y bueno, yo soy holandés, pero ya tengo 11 años en México, entonces ya estoy más mexicano que el pulque. La agencia que tenemos es con mi esposa mexicana Lidia Herrera y juntos ya estamos haciendo recorridos 11 años juntos y realmente vamos a diferentes partes del país que no son tan conocidos, en este caso muy cerca, ¿no? Estamos en el volcán Teutli, pero hay tantos lugares y rincones bonitos de México que se puede explorar, entonces les quiero invitar para viajar con nosotros. Espero que nos veamos pronto. Seguiré viajando con mis amigos, de hecho ya me invitaron a conocer la historia y formación de las chinampas y más sitios de nuestra gran ciudad. En estos momentos tenemos que darle preferencia a sitios abiertos y lugares donde podamos estar cerca de la naturaleza. Si bien lo más icónico de Xochimilco son sus trajineras, que por la pandemia y emergencia sanitaria que atravesamos están paradas, el sur de Ciudad de México sigue teniendo mucho por ofrecer. Tenemos que cuidarnos en nuestros viajes y viajar con precaución, pero México es tan sorprendente que nos enamora a todos. Hola, soy Billy, soy de Nueva York, pero llegué en enero a la Ciudad de México para aprender español y para experimentar y conocer la cultura aquí en México. Vivo en Coyoacán y me encanta pues todo, pero especialmente la comida callejera, la música, la vida que existe en las calles. Hoy fuimos a la cima de Teutli para ver una vista increíble de la ciudad y de la zona y también para aprender sobre la historia y la agricultura de la zona. Aprendí mucho, me encantó y conocí gente muy buena. Te recomiendo. Teutli quiere decir venerable señor, es un volcán del tipo hawaiano o escudo, esto quiere decir que su diámetro es mayor que su altura y sigue perteneciendo a la Sierra del Ajusco. Y como todo volcán tiene leyendas, nuestra favorita fue que hubo una época de gigantes entre los que destacaban dos jóvenes guerreros, Popocatépetl y Teutli, quienes al ver peligrar su mundo ante la destrucción inminente, lucharon juntos dejando al lado su rivalidad por ganarse el corazón y amor de la misma mujer, quien era Iztaccíhuatl. Bien, amigos, después de estar media hora en el cráter, pues ya es tiempo de regresar, lo disfruté muchísimo. Espero que a ustedes también les haya gustado esta recomendación de Ciudad de México, lugares la verdad poco conocidos. Y pues bueno, como cada domingo, pues un fuerte abrazo y que tus viajes se hagan realidad.